además se ha doctorado en Ciencias de la Visión y que ha profundizado sobre el tema de lentes de contacto y ojo seco, y que la semana que viene también vamos a estar hablando de ojo seco en sí. Es todo un honor hablar de Gonzalo Carracedo, con su acento español. Allá son la 1 de la mañana, pero está presente para contarnos un poco sobre su tema, su especialidad. Gonzalo, buen día, Hola. buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Puedes adelante empezar a hablar. Tenemos ya unos cuantos presentes y se nos irán uniendo porque todavía tenemos un ratito más para escuchar. Más o menos calculamos que va a ser 1 hora de disertación. Adelante. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Sergey, por presentarme. Es un placer enorme estar aquí con vosotros en estos webinars, que me parece muy interesante que podáis organizar y me parece muy interesante que yo desde 6.000 kilómetros más al este de Latinoamérica os pueda contar pues lo que sé sobre ojo seco. Hoy el webinar va a estar centrado fundamentalmente en el ojo seco y las lentes de contacto, que desde el año 2012 ha cambiado un poco la situación. Ya no es un ojo seco que esté asociado a una patología, sino que se considera una sequedad ocular, un síntoma del uso de la lente de contacto. Y entonces vamos a tratar un poco esta nueva etiología, y la semana que viene lo que veremos será el manejo del ojo seco como patología desde el punto de vista del optometrista o del optómetra. Es decir, qué podemos hacer nosotros ante un paciente de ojo seco que venga a nuestra consulta y en el caso de que podamos poner en práctica algún tratamiento o en caso de que tengamos que derivarlo a otro especialista que sea el que tenga que poner el tratamiento. Bueno, como os he dicho, hoy vamos a hablar sobre el disconfort por el uso de la lente de contacto, que es una entidad que en el 2012 cambió por completo, ya que anteriormente se consideraba que el ojo seco asociado a las lentes de contacto formaba parte de la patología de ojo seco como la conocemos habitualmente, pero en el año 2012 esta asociación que veis en la pantalla, la Tear Film and Ocular Surface, TIFOS, que fue la precursora del Dry Eye Workshop, que fue, digamos, el panel de expertos que definió el ojo seco en el 2007 y que la ha vuelto a redefinir ahora en el 2017, pues en el 2012 decidió publicar otro panel de expertos para tratar el disconfort por el uso de la lente de contacto como una entidad separada a lo que conocemos como ojo seco patológico. Y en ese workshop de 2012 sobre ojo seco y lente de contacto, pues se definió con exactitud a qué nos estamos refiriendo y qué diferencias tienen con el ojo seco patológico. Y es lo que vamos a ver a lo largo de este webinar. Vamos a ver pues, su definición, clasificación y epidemiología del disconfort por el uso de las lentes de contacto. Vamos a ver qué diferencias tiene con el ojo seco como patología y vamos a ver qué factores son los que influyen en ese disconfort por el uso de la lente de contacto, pues como pueden ser los materiales de las lentes de contacto, los líquidos de mantenimiento que utilizamos o cuestiones ambientales ajenas o externas a la propia lente de contacto que pueden hacer que tengamos más o menor sintomatología de ojo seco. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es comodidad en términos de lente de contacto, porque el término comodidad es bastante ambiguo y bastante complejo y no solamente tenemos que pensar en la comodidad como simplemente la sensación de no llevar las lentes de contacto o de sentirlas durante todo el día como las hemos sentido nada más ponérnoslas, es decir, tener un uso cómodo de la lente de contacto, sino que además de esa comodidad, muchos pacientes pueden referir que están cómodos con las lentes de contacto o están incómodos con esas lentes de contacto refiriéndose a su calidad de visión. En función de si tiene una buena visión o no, pues ese paciente te va a decir que está cómodo o no con la lente de contacto. Es decir, no estamos hablando solamente de comodidad en cuanto al confort que se tiene
físicamente por el uso de la lente de contacto, sino que esa comodidad puede estar afectada por la calidad de visión que tenga ese paciente y también por el uso que le dé a esa lente de contacto. Un paciente que utiliza la lente de contacto menos horas de las que realmente las necesita, pues puede indicar o te puede indicar que no está cómodo con las lentes de contacto porque no cumple sus expectativas. Por tanto, el concepto de comodidad durante el uso de la lente de contacto es algo más complejo que simplemente la sensación de llevar o no llevar la lente de contacto. Partiendo de esa base, este workshop que se hizo en 2012 realizó una definición de lo que sería el contact lens discomfort, que es el nombre que se le ha puesto en inglés, que sería el disconfort por incomodidad por el uso de la lente de contacto, y lo que definió es que es una afección que está caracterizada fundamentalmente por una sensación ocular adversa que puede ser episódica, es decir, que ocurre de vez en cuando, que puede ser persistente, continuo, y que siempre está relacionada con el uso de la lente de contacto, que puede ir acompañada por una alteración de la visión o no, y que el resultado final de ello es una incompatibilidad en el uso de la lente de contacto, que lo que puede hacer es que ese paciente disminuya su uso o acabe con el abandono del uso de la lente de contacto. ¿Qué diferencias encontramos entre ese disconfort por el uso de la lente de contacto y la patología de ojo seco que hemos conocido de manera clásica? Bueno, pues la principal es la primera que os pongo en esta diapositiva, y es que el contact lens discomfort ocurre siempre mientras utilizamos la lente de contacto y desaparece o se minimiza en gran medida cuando dejamos de utilizar esa lente de contacto, cosa que no ocurre con la patología de ojo seco, la cual va a estar presente, va a dar su sintomatología y sus signos con uso o sin uso de la lente de contacto. Las molestias, por ejemplo, por la inserción o el periodo de adaptación no son contact lens discomfort, es decir, no estaría incluido dentro de la sintomatología del disconfort por el uso de las lentes de contacto. Y luego, otra cuestión importante que se valoró en este panel de expertos fue que los términos de ojo seco por lente de contacto, ojo seco inducido por lente de contacto, deberían ser utilizados solamente para describir la patofisiología de un ojo seco ya persistente en ese usuario de lente de contacto, no debido a la incomodidad de la lente de contacto. Por eso hablamos de incomodidad por la lente de contacto, disconfort por la lente de contacto o en inglés contact lens discomfort. También se pusieron de acuerdo en comprobar que el contact lens discomfort puede ir acompañado de signos físicos o no, y que puede haber grados de severidad, es decir, esa incomodidad puede ser mayor o menor en función de una serie de factores que vamos a ver a continuación. Y principalmente la mayor afectación que tiene este contact lens discomfort sobre el paciente es sobre su calidad de vida, porque evidentemente si no está cómodo con la lente de contacto, teniendo en cuenta esa definición de comodidad que os he comentado antes, lo que va a repercutir es una pérdida de calidad de vida de ese paciente y, por tanto, una frustración durante el uso de la lente de contacto que puede llevar a que haya un abandono en su uso. Como todo este tipo de etiologías, este tipo de entidades, pues tiene una clasificación que podéis ver en la pantalla ahora mismo y que va a estar motivada por dos factores fundamentales. Una de ellas es la propia lente de contacto, es decir, los materiales y sus propiedades, el diseño de esa lente de contacto, la adaptación a su uso y el uso que se le da a esa lente de contacto, es decir, el reemplazo, por ejemplo, de esa lente de contacto, o el uso de soluciones de mantenimiento, que soluciones de mantenimiento son las que combinamos con la lente de contacto, puede afectar a que esas molestias, a ese disconfort, sea mayor o sea menor, como vamos a ver en las siguientes diapositivas de una manera más profunda. Y luego hay factores ambientales, pueden ser factores inherentes al paciente, como por ejemplo la edad o el sexo, o enfermedades oculares, como puede ser el ojo seco, o sistémicas, que puedan afectar a la comodidad en el uso de las lentes de contacto, factores modificables en el propio paciente, como puede ser la medicación, o el cumplimiento de ese reemplazo que tiene que llevar con la lente de contacto. Esto es algo típico. Pacientes que utilizan lentes de contacto hidrofílicas, blandas, de uso mensual, de reemplazo mensual y que están mes y medio, 2 meses con las lentes y refieren una incomodidad, pues evidentemente el factor que está provocando esto es un incumplimiento del
del uso de la lente de contacto. Luego, factores como el entorno ocular, pues la calidad de la película lagrimal, el parpadeo, pues también tiene una afectación sobre la comodidad de la lente de contacto. Y luego ambientes externos, como la humedad, la calidad del aire, el lugar de trabajo, pues son factores que pueden alterar esa comodidad del uso de la lente de contacto y hacer que pacientes con similares características y con la misma lente de contacto, pues unos tengan una mayor comodidad o menos por el ambiente de trabajo, por ejemplo, en el que se mueven. La cuestión está en que cuando tenemos un disconfort, una incomodidad por el uso de la lente de contacto, que evidentemente un gran porcentaje de pacientes, como vamos a ver más adelante, padecen, tenemos que ver en qué grado de severidad o en qué grado de progresión de ese disconfort estamos. En la pantalla podéis ver que el primer grado de incomodidad que nos puede referir el paciente es una conciencia física y una lucha contra unas molestias visuales, es decir, ellos notan que pasa algo, que ya no están tan cómodos como en la lente de contacto, la podemos seguir utilizando las mismas horas que al inicio y las horas que queremos utilizarlas, pero ya no son tan cómodas como eran al principio. Cuando esa incomodidad, esa conciencia del uso de la lente de contacto aumenta de una manera importante, el paciente empieza a tomar medidas para intentar aliviarlas y las primeras que va a tomar es reducir las horas de uso para estar cómodo. Es decir, si puede utilizar las lentes 6 horas con comodidad y las 2 o 3 horas últimas que las utilizaba anteriormente ya no estoy cómodo con ellas, pues ese paciente empieza a reducir ese número de horas buscando una comodidad completa. Pero en muchas de esas ocasiones lo que ocurre es que esa reducción de horas es completa y entonces empiezan a tener una suspensión temporal del uso de la lente de contacto. Pues ahora solamente la utilizo los fines de semana o la utilizo cuando salgo por alguna cuestión social o las utilizo para hacer deporte, pero ya no las llevo al trabajo porque en la oficina hay un ambiente muy cargado y no aguanto las lentillas o las lentes de contacto las horas suficientes. Y eso al final, si no le ponemos un remedio, acaba con la discontinuación permanente del uso de la lente de contacto, es decir, el abandono. Abandonamos el uso de la lente de contacto porque empezamos a tener una suspensión temporal muy grande de ese uso de la lente de contacto y acabamos por abandonar el uso por completo y nos consideramos intolerantes a la lente de contacto porque ya no aguantamos esa lente más que pocos ratos a lo largo del día. Como hemos visto, el fin de esa incomodidad de la lente de contacto es el abandono y, como podéis ver, ese abandono de la lente de contacto por sintomatología de ojo seco es la principal razón de abandono de las lentes de contacto por nuestros pacientes. Es decir, un poco más de la mitad de los pacientes que tenemos en consulta que deciden abandonar el uso de la lente de contacto es debido a esto, al contact lens discomfort. La prevalencia de síntomas es dependiendo del estudio, tiene una horquilla demasiado amplia, entre un 20% y un 75% de los pacientes que utilizan lente de contacto sienten esta incomodidad, pero fijaros que entre el 12 y el 20% de los pacientes, para estar contentos en su uso de la lente de contacto, disminuyen su uso. Fijaros en este estudio de González-Mayhom en el año 2007, cómo la frecuencia de sintomatología de ojo seco en los usuarios de lente de contacto es alrededor del 24%, mientras que en los no usuarios de lente de contacto es aproximadamente la mitad. Pero además, no solamente eso, sino que la mitad de los pacientes que utilizan lentes de contacto, al final del día, es cuando notan la incomodidad en el uso de la lente de contacto, es decir, notan sintomatología de sequedad al final del día. Esto es un factor bastante importante, es decir, lo que ocurre principalmente es que al final del día el uso continuado durante el día de la lente de contacto provoca una serie de cambios en la superficie ocular que hace que el paciente esté mucho más incómodo, ya sea por una pérdida de calidad de visión o ya sea por una sensación física mayor de la lente de contacto en el interior del ojo. Bueno, vamos a ver entonces poco a poco cuáles son los factores por los cuales las lentes de contacto pueden provocar esa incomodidad y vamos a ver en cuáles de ellos podemos actuar para conseguir que
si tenemos un paciente que utiliza una lente de contacto y está incómoda, podamos hacer algún cambio y entonces de esa manera podamos mejorar su comodidad. Y vamos a empezar pues, por lo primero que podríamos considerar que es más importante, que es el material de la lente de contacto que lleva ese paciente. Fijaros, actualmente en el año 2016 en Contact Lens Spectrum se publicó los datos de uso del porcentaje de lentes de contacto que son utilizadas en Estados Unidos y no sé si pensáis qué lente de contacto o qué material sería el que pone el porcentaje 67%. Yo creo que todos lo tenemos claro. Estamos hablando de que son los materiales hidrogel de silicona y otro 20% son los materiales hidrofílicos, es decir, estamos hablando de un 87%, casi 9 de cada 10 usuarios de lente de contacto llevan materiales blandos y solamente un 10% utilizan materiales híbridos o permeables al gas. Por lo tanto, vamos a centrar un poco en los materiales blandos, en los materiales hidrofílicos, las características de los materiales y cómo esas características pueden afectar a la comodidad de la lente de contacto. Bueno, vamos a ver las diferentes propiedades que tienen las lentes de contacto. Probablemente una de las que más conocemos porque es una de las que más hincapié hacen los fabricantes o han hecho los fabricantes de materiales como importante en el uso de la lente de contacto. Es el DKT, como veis aquí. Otro es la ionicidad, que es uno de los factores por los que se clasifican los materiales de lentes de contacto, el módulo de rigidez, la humectación, el módulo de fricción o lubricidad, la deshidratación, el contenido del agua, es decir, tenemos muchas propiedades de las lentes de contacto que podrían estar afectando a esa comodidad en su uso. Vamos a ver qué ocurre con el DKT. ¿Qué pensáis? Evidentemente no voy a ver qué contestáis porque a través del webinar pues estamos 40 personas, es bastante complicado que podamos interactuar de una manera clara como si fuera una clase en vivo, pero pensad vosotros mismos si creéis que el DKT es un factor o una propiedad de los materiales de las lentes de contacto que afecte a su comodidad. Históricamente, siempre se ha pensado que a mayor DKT, mayor comodidad en el uso de las lentes de contacto y es una cuestión que en la clínica en alguna ocasión hemos podido evidenciar y que nos haya hecho pensar que si ponemos a nuestros pacientes lentes de contacto con mayor DKT, pues van a estar más cómodos, pero hay que tener en cuenta una cuestión importante. La transmisibilidad al oxígeno de la lente de contacto, si es baja, va a afectar al paso del oxígeno, es decir, al oxígeno que llega a la córnea y, por tanto, va a provocar una hipoxia, lo que de manera secundaria provocará un edema y cuando tenemos hipoxia y edema corneal, una de las cosas que suceden de manera paralela es una pérdida de sensibilidad corneal. Si estamos hablando de la comodidad como un factor que tiene que ver con la sensación física de la lente de contacto, como veis en este estudio que se publicó en 2001 por Murphy y colaboradores, el uso de la lente de contacto blanda, que en aquella época probablemente eran lentes de contacto hidrofílicas, aumentaba el límite de sensibilidad corneal, es decir, esas córneas tenían mayor insensibilidad al contacto y, por tanto, se podría pensar que estos pacientes que utilizaban lentes de contacto tienen una sensibilidad corneal más baja y, por tanto, deberían notar menos las lentes de contacto. Por lo tanto, el DKT no es un factor que tengamos que tener en grandísima consideración porque lo que nos está diciendo la lógica es que el uso de la lente de contacto disminuirá la sensibilidad corneal y, por tanto, el paciente notaría menos la lente. Los estudios que se han realizado, por ejemplo, con lentes hidrogeles de silicona, de la primera generación, como PureVision o AirOptics, mostraron que no existen diferencias de confort entre estos dos materiales de hidrogel de silicona y teniendo un diferente DKT, ¿de acuerdo? Lo que nos está diciendo es que probablemente son otros factores los que están influyendo en la comodidad de la lente de contacto.
Lo que sí se encontró, y por eso tenemos esa sensación de que las lentes hidrogel de silicona son más cómodas que los materiales hidrofílicos, porque por allá en 2007, 2008, cuando aparecen los materiales hidrogel de silicona, o más bien se popularizan, y empezamos a cambiar a nuestros pacientes de lente hidrofílica, de lentes en EMA, a hidrogel de silicona, estos pacientes refieren como que están más cómodos. Y así es, en este estudio en 2009 de Bruce Long, encuentran que el 72% de los pacientes refieren más confort con una lente de contacto hidrogel de silicona que con una lente de contacto de material EMA. Pero la cuestión está en que no sabemos nada de qué ocurre si hacemos el camino contrario. Es decir, ¿encontraríamos un aumento de la comodidad si pasamos a nuestros pacientes de hidrogel de silicona a materiales EMA o no? Por lo tanto, no podemos concluir con total potencia que el paso a un material de hidrogel de silicona que tiene más de K mejora el confort de uso de la lente de contacto. Y además, sí que se ha encontrado que los materiales de segunda generación hidrogeles de silicona presentan una mayor comodidad que los materiales de primera generación. Y estaréis de acuerdo conmigo que los materiales de segunda generación hidrogeles de silicona tienen decays más bajos, decastes más bajos que los materiales hidrogel de silicona de la primera generación. Lo que nos está indicando es que evidentemente el DKT no es un factor importante a la hora del confort. Es decir, primer mensaje que os quiero lanzar y que quiero que anotéis de este webinar, de esas ideas que me gustaría que sacarais de este webinar, que es bastante intenso, es el DKT no nos va a mejorar el confort. Es decir, que si tenemos que cambiar la lente de contacto a un paciente porque está incómodo con ella, no debemos pensar en cambiarle a una lente de contacto con mayor DKT o menor DKT para mejorar el confort, porque a día de hoy lo que se ha demostrado es que el DKT no es un factor que influya en la comodidad del uso de la lente de contacto. Influyen otras cosas incluso probablemente más importantes porque son fisiológicas, pero no en el confort, en el uso de la lente de contacto. Otro factor, otra propiedad de los materiales de las lentes de contacto es el contenido en agua y su ionicidad. Y estas dos propiedades son las principales propiedades por las que se clasifican las lentes de contacto según la FDA, que son el grupo 1, 2, 3 y 4, que no vamos a definir mucho más porque no es el tema de este webinar, pero son dos factores que se podrían tener en consideración como factores influyentes en la comodidad de la lente de contacto. En el caso del contenido del agua, también de manera histórica en la clínica, uno de los cambios que se solía hacer o la lente de contacto que se solía utilizar en pacientes que presentaban sequedad ocular previa al uso de la lente de contacto, eran lentes de contacto con bajo contenido en agua, porque parecía que daban un confort mayor a esos pacientes, sobre todo a final del día. Es decir, estos pacientes aguantaban más horas con las lentes de contacto con bajo contenido en agua que con lentes de contacto con alto contenido en agua. Esto ocurría con las lentes hidrofílicas. No hay ningún estudio con las lentes hidrogel de silicona, pero en cuanto al contenido en agua, que sí hay estudios que parece que determinan que este factor podría influir, no está tan claro que sea este factor, el contenido del agua propiamente dicho, que tenga la lente de contacto, sino el ratio, la capacidad, la velocidad que tenga ese material por deshidratarse, ya que los materiales hidrofílicos que tenían un alto contenido en agua también se deshidrataban muy rápidamente, como vamos a ver unas diapositivas después. Lo que sí que se ha encontrado a día de hoy, es que la ionicidad, es decir, que un material sea iónico o no iónico, no afecta a la comodidad del uso de la lente de contacto, a pesar de lo que pudiéramos pensar, porque las lentes que son fabricadas con materiales iónicos tienen una afinidad mayor por los depósitos y esos depósitos nos podrían hacer pensar que eso aumentará la incomodidad del uso de la lente de contacto. Pero a día de hoy no se ha demostrado que sea así. Otro factor, otra propiedad de los materiales de las lentes de contacto que tendríamos que considerar a la hora del confort sería el módulo de rigidez, que es ese parámetro que le da rigidez al material, la capacidad de que un material se pueda torsionar o no, que sea más blando o más rígido. Evidentemente, si el módulo de rigidez afectara al confort,
por las lentes permeables al gas, rígidas permeables al gas, deberían ser las más incómodas en su uso. Y no es así, como veremos en la siguiente diapositiva. En cuanto a las lentes de contacto hidrofílicas, hay estudios que han evaluado si el módulo de rigidez es un factor que afecta al confort y, por ejemplo, el primero que os presento aquí con 11 tipos de materiales diferentes, encuentra que el módulo no es un factor diferencial en cuanto al confort. Y en el estudio del año 2006 de Riley, se adapta pacientes a materiales con un módulo de rigidez mayor. Probablemente son pacientes que han pasado de lentes hidrofílicas a lentes hidrogel de silicona de primera generación, que tienen un módulo de rigidez mayor, y la mitad de ellos no muestran mayor incomodidad, lo que nos está diciendo que el módulo de rigidez no es un factor a considerar en los cambios que tuviéramos que hacer en la lente de contacto para mejorar la comodidad de nuestros pacientes con las lentes. Por tanto, no hemos encontrado esa relación. Un segundo para atrás, vale. La deshidratación, es lo que os he comentado antes, no es tanto el tema del contenido de agua que tenga la lente de contacto, sino la velocidad de deshidratación que tenga esa lente de contacto, es decir, la velocidad que tenga o el ratio que tenga esa lente de contacto para perder agua. Aquí podéis ver en la imagen lentes de contacto que después de 180 segundos su pérdida de agua es completamente diferente. Por ejemplo, esta primera, la lente A, tiene una pérdida de contenido de agua, es más pequeña, pero no se deforma, y en cambio la lente D, el contenido en agua que ha perdido es muy elevado, es decir, tiene un ratio de deshidratación más alto, y esto es lo que nos podría hacer pensar que la lente de contacto es más incómoda. Lo que se ha encontrado es que a mayor contenido en agua hay una mayor velocidad de deshidratación, fundamentalmente en las lentes de contacto hidrofílicas, que es donde más estudios ha habido en este área. ¿Y qué es lo que puede hacer o por qué se produce esa deshidratación o cómo afecta esa deshidratación de la lente de contacto cuando la llevamos puesta? Bueno, la lente de contacto lo que va a hacer es partir la película lagrimal en dos partes. Una lágrima prelente que va a tener una capa lipídica muy fina y una capa acuosa con poca mucina soluble, que es la que le da estabilidad a la lágrima, lo que hace que aumente la evaporación y, por tanto, se deshidrate la cara anterior de la lente de contacto, y esa lente de contacto que se está deshidratando por su cara anterior, por su cara más externa, lo que va a hacer es que recoja e intente rehidratarse con el menisco lagrimal poslente, haciendo que ese menisco se altere y que provoque cambios sobre la superficie epitelial de la córnea y, por tanto, el paciente tenga una sintomatología de molestia, de picor, de enrojecimiento. En cuanto a la deshidratación, los estudios que hay publicados encuentran, por ejemplo, uno que hay mayor disconfort a mayor ratio de deshidratación, es decir, cuanto más se deshidrata la lente de contacto, más incómoda es, pero hay otros estudios que no encuentran esa correlación y, por tanto, no hay un consenso como tal. La práctica clínica nos indica o nos evidencia que a materiales con mayor ratio de deshidratación, mayor disconfort, pero los estudios científicos no lo corroboran, no lo concluyen con la misma potencia. Vamos a otro factor, que sería el módulo de fricción, la lubricidad, y que probablemente sea uno de los más importantes a día de hoy que estén involucrados en la comodidad del uso de la lente de contacto. El módulo de fricción o lubricidad es la capacidad que tiene un material para desplazarse sobre una superficie. En este caso, una lente de contacto sería la capacidad que tiene la superficie de la lente de contacto para que el párpado, cada vez que parpadeemos, pase suave sobre esa superficie y no se quede enganchado o vaya a tirones. Esto, evidentemente, va a tener un efecto sobre la comodidad muy, muy elevado, porque uno de los factores que influyen en la comodidad del uso de la lente de contacto es el choque o el roce que tiene el párpado con la superficie de la lente de contacto. Hay muy pocos estudios sobre fricción y confort porque no son fáciles de realizar, pero, como os he dicho, parece ser que es una de las propiedades de la lente de contacto más influyentes en el confort. Con esto, y aquí va el segundo mensaje que os quiero dejar, es que probablemente cuando estemos ante un paciente con un lente de contacto que presenta sintomatología de disconfort,
Uno de los cambios que tenemos que pensar como primeros cambios en la lente de contacto es buscar una lente de contacto con un módulo de fricción menor, porque probablemente esa lente de contacto mejore la comodidad del paciente. Como veis aquí, también está demostrado que es el trabajo que se presentó en la Academia Americana de Optometría, que cuanto menor lubricidad, mayor disconfort presentaban los pacientes que utilizaban esas lentes de contacto. Otra propiedad de la lente de contacto, la humectación. La humectación es la capacidad que tiene la película lagrimal de propagarse y permanecer de manera estable y homogénea sobre la superficie de la lente de contacto. Esto, si adaptáis lentes de contacto permeables al gas y esclerales, que ahora están bastante de moda en pacientes con córnea irregular, pues es una situación que ocurre de manera muy habitual, sobre todo con materiales que tienen un contenido, que tienen un DK muy elevado. Esto afectará al confort, es decir, esta deshumectación de la superficie de la lente de contacto tendrá influencia en que el paciente esté más cómodo o menos cómodo. Bueno, a día de hoy no hay estudios suficientes que encuentren esa correlación entre la humectación y el confort en el uso de la lente de contacto. Nosotros estamos haciendo pruebas de medida de la humectación in vivo con topografía dinámica y compararlo con el confort que notan esos pacientes con el uso de la lente de contacto, y a día de hoy no hemos encontrado que haya una correlación directa entre la humectación y el confort. Lo que sí que puede haber es una sensación de incomodidad por parte del paciente relativa a la pérdida de calidad de visión. Es decir, él va a seguir notando la lente de contacto físicamente de la misma manera que si no estuviera deshumectada, pero el hecho de que esa deshumectación le haga perder calidad de visión puede provocar que el paciente refiera esa incomodidad, teniendo en cuenta cómo hemos definido incomodidad al inicio de la presentación. Fijaros, esto es lo que estamos midiendo nosotros con topografía dinámica. Lo que estáis viendo, las zonas rojas son las zonas en las que la lente de contacto que está colocada en el ojo de este paciente nos está indicando que la lente se está deshumectando, y las zonas azules son zonas que sí que están humectadas. Podéis ver por esta zona inferior cómo se deshumecta la lente, y que esta zona central, que es la zona pupilar, se mantiene más o menos en colores azules, lo que nos indica que en la zona pupilar este paciente no tiene deshumectación, no pierde una gran calidad de visión durante ese periodo que está con los ojos abiertos, y por tanto él no refiere una incomodidad importante. Fijaros, en este caso es la misma superficie de lente de contacto que habéis visto antes, pero después de haberle puesto una gota de una lágrima artificial de ácido hialurónico al 0,3%, que es una lágrima densa que humecta mucho la superficie. Fijaros cómo ahora tenemos una superficie de color azul, una superficie humectada muchísimo mayor que la que teníamos anteriormente. Ok, vamos a otra propiedad, los depósitos. Esos depósitos que tenemos en la lente de contacto van a depender de dos factores. Uno ya lo hemos visto, que es la ionicidad y que no afecta al confort. El otro es la hidrofobicidad del material. Cuanto más hidrofóbico sea, menos hidrofílico sea, más facilidad tendrá para fundamentalmente que se peguen depósitos de lípidos y de mucinas en su superficie. ¿Esto va a afectar al confort? Bueno, lo estudiado hasta ahora indica que hay muy poca correlación entre los depósitos de lípidos y proteínas que haya en la superficie de la lente y la comodidad que refiera ese paciente. Y se ha estudiado con dos materiales de lentes de contacto en los que no se ha encontrado esa relación entre depósitos en la lente de contacto y la comodidad. Esta diapositiva tiene que ver con el módulo de rigidez que hemos visto al inicio. ¿Hay diferencias en la comodidad entre utilizar una lente de contacto hidrofílica o hidrogel de silicona y una permeable al gas, una rígida permeable al gas? Bueno, recién adaptada, es evidente que es mucho más cómoda una lente de contacto hidrofílica durante el proceso de adaptación, es decir, la lente permeable al gas requiere un proceso de adaptación muchísimo mayor que la lente de contacto hidrofílica, pero lo que se ha encontrado en algunos estudios es que no existen diferencias a largo plazo entre ambos materiales, e incluso se ha encontrado en algún estudio en el que la lente de contacto rígida permeable al gas después de 9 meses de uso es más cómoda que la lente hidrofílica. Por tanto, esto es lo que confirma que el módulo de rigidez no es un factor importante dentro de las propiedades del material
que tengamos que tener en cuenta si tenemos que hacer cambios en el uso, en el tipo de lente de contacto que utilice el paciente que se presenta con quejas de disconfort con el uso de la lente de contacto. En resumen, con el tema de los materiales, debemos buscar materiales, que es hacia donde van los diseños de los materiales de lentes de contacto, que combinen mejor el ratio de deshidratación, es decir, que se deshidraten poco y que sus superficies sean muy lubricadas, es decir, que tengan un menor módulo de fricción y que además estén más humectadas. Es decir, el mensaje: humectación, lubricidad o módulo de fricción y deshidratación son los tres factores de los materiales que parece que más influyen en la comodidad del uso de la lente de contacto de nuestros pacientes. Es decir, tenemos un paciente con una lente de contacto que le resulta incómoda y si lo que queremos hacer es un cambio en el material de la lente de contacto para intentar mejorar esa comodidad, tenemos que buscar materiales, lentes de contacto que tengan materiales que se deshidraten menos, que tengan superficies más lubricadas y que tengan una humectación de esa superficie mucho mayor. Muy bien, ya hemos visto cómo afecta el material de la lente de contacto a su uso, cómo afecta el diseño de la lente de contacto al disconfort al final del día, fundamentalmente del uso de esa lente de contacto. Bueno, vamos a ver diferentes características de diseño que pueden afectar a la comodidad, como puede ser el diámetro de la lente de contacto, el movimiento de la lente de contacto, su centrado y los bordes de esa lente de contacto. Son los principales factores que pueden afectar a la comodidad del uso de la lente de contacto. Vamos primero con el diámetro. El diámetro se ha asociado en las lentes permeables al gas que tener un mayor diámetro de la lente de contacto resulta más cómoda y eso es una cuestión casi evidente. Si la lente de contacto es pequeña, diámetros 820, 840, 9, el levantamiento de borde también va a ser mayor que en diámetros mayores y es más fácil que esa adaptación quede intrapalpebral y el párpado choque con el borde de la lente de contacto y por tanto se note más y la lente sea más incómoda. Por eso lentes de contacto de diámetros 10, 11, que son intralimbales, son más cómodas que diámetros corneales más pequeños y las lentes esclerales son mucho más cómodas porque esa interacción entre el párpado y el borde de la lente de contacto desaparece prácticamente por completo. No se ha encontrado una relación entre el diámetro y el confort en las lentes hidrofílicas. No se ha encontrado que una lente hidrofílica de diámetro 13 sea más o menos incómoda durante su uso que una lente hidrofílica de diámetro 14,5, por ejemplo. El movimiento afecta a la comodidad de la lente de contacto, pues parece que es un factor crítico durante el periodo de adaptación y un factor crítico durante el uso de la lente de contacto. Movimientos que sean muy exagerados, movimientos por encima de 1 milímetro, milímetro y medio con el parpadeo y que puedan provocar que esa lente de contacto sobrepase el limbo, fundamentalmente van a provocar mucha incomodidad. Movimientos por debajo de 0,6 milímetros hasta 0,2, que es un movimiento muy escaso, se ha demostrado que disminuye, que esa disminución del movimiento mejora sustancialmente la comodidad en el uso de la lente de contacto. La mayoría de los pacientes presentan puntuaciones de confort por encima de 90 cuando esos movimientos están entre ese 0,1, 0,2 y 0,4. Es decir, con los materiales con DKs tan altos que disponemos actualmente, no necesitamos tener un movimiento enorme en la lente de contacto para conseguir intercambio lagrimal que evite esa hipoxia y ese edema. Es decir, la propia lente de contacto, su material va a dejar pasar el oxígeno suficiente para que no tengamos problemas de ese tipo y, por tanto, podemos dejar movimientos más ajustados que van a hacer que el paciente esté más cómodo durante su uso. El centrado de la lente de contacto. El centrado de la lente de contacto, dentro de unos límites aceptables, no va a afectar al confort. Va a afectar al confort cuando la lente de contacto queda muy descentrada y hace que el borde de la lente quede por dentro del limbo y por tanto la sensibilidad corneal, que es muchísimo mayor que la conjuntival, haga que notemos la lente de contacto. Pero si no, pequeños descentramientos no nos va a afectar en el uso de la lente de contacto desde el punto de vista de comodidad. El borde es otro de los factores críticos en el uso de la lente de contacto. Los bordes que son más afilados, como el que veis aquí a la izquierda, son más cómodos que los bordes más redondeados, como el que veis en la otra zona.
¿Por qué son más cómodas? Porque la interacción con el párpado es muchísimo mayor y se ha demostrado en este trabajo de Maisa en el año 2012 que hay menor confort en los bordes que son más redondeados y mayor confort en los bordes que son más afilados. Por tanto, si en los materiales hemos dicho que los factores críticos que tenemos que tener en cuenta para mejorar la comodidad de la lente de contacto de un paciente que tiene quejas eran la lubricidad, la humectación y el ratio de deshidratación, en el caso del diseño de la lente de contacto, en los dos factores fundamentalmente que tenemos que pensar, que tenemos que modificar para mejorar el confort del uso de la lente de contacto son el movimiento y el borde de la lente de contacto. Con esto lo que quiero decir es que no es que tengamos que adaptar a todos nuestros pacientes una lente de contacto con la mayor lubricidad, el menor ratio de hidratación, la mejor humectación, un borde afilado y un movimiento súper escaso para conseguir éxito. No significa esto, porque para eso hay tantos diseños de lentes de contacto en el mercado y todos funcionan de una manera bastante aceptable en casi todos los pacientes. A lo que me refiero es cuando tenemos ese paciente que tiene quejas en el uso de la lente de contacto y tenemos que hacer cambios para mejorar ese uso de la lente de contacto, entonces ahí sí que tenemos que buscar una lente más lubricada, más humectada, con menor ratio de deshidratación o con mejor borde, un borde más afilado o con menor movimiento. Es ahí donde tenemos que poner en marcha estos cambios, no adaptar una lente de contacto, siempre la única lente de contacto con todos estos cambios de golpe, porque en muchos de los casos no tiene por qué ser necesario. El uso de la lente de contacto, pues la modalidad de uso va a ser un factor importante, si es de uso diurno o es de uso continuo, duerme con la lente de contacto. El reemplazo, si es diaria, quincenal, mensual, anual. Si es una lente de contacto que provoca o que tiene un buen intercambio lagrimal o no. Y la adaptación, es decir, cómo es ese proceso de adaptación a la lente de contacto. Desde el punto de vista de la modalidad, es decir, si dormimos con la lente de contacto o no, no se han encontrado grandes diferencias entre una modalidad y otra. Lo que sí se ha encontrado es que la lente de contacto de uso diario presenta más disconfort por la mañana cuando se pone la lente de contacto que lo que se presenta en la lente de uso continuo al dormir con ella y la comodidad que tienes con ella al levantarte. Pero no hay, la modalidad de uso no es un factor a tener en cuenta desde el punto de vista de confort. El reemplazo sí que tenemos que tenerlo muy en consideración porque sí que se ha demostrado que el reemplazo diario mejora el confort. Y por tanto, si tenemos pacientes con reemplazo mensual que refieren disconfort, una de las cosas principales o primeras que podemos pensar en hacer en esos pacientes es cambiarles a un reemplazo diario, porque primero vamos a tener una lente de contacto probablemente más moderna, que tenga todos estos factores que estamos hablando de lubricidad y de humectación, pero además estamos eliminando los líquidos de mantenimiento que, como veremos después, también pueden tener una afectación en el confort en el uso de la lente de contacto. En cuanto al intercambio lagrimal, no hay ninguna evidencia, absolutamente ninguna, que nos esté indicando que a mayor intercambio lagrimal tenemos mayor confort o lo contrario, sin intercambio lagrimal tenemos mayor confort. Podemos poner el ejemplo de las lentes de contacto esclerales que tienen prácticamente ningún intercambio lagrimal y son lentes de contacto generalmente muy cómodas, y tenemos las lentes de contacto rígidas permeables al gas que tienen muchísimo intercambio lagrimal y que presentan una comodidad tan buena como una lente hidrofílica o incluso en algunos casos mejor después de 8 o 9 meses de uso de la lente de contacto. Por lo tanto, el intercambio lagrimal no afecta al confort del uso de la lente de contacto. Como resumen en cuanto a las lentes de contacto, factores críticos para el confort: el movimiento, la fricción de la superficie de la lente, es decir, la lubricidad, la deshidratación, la forma del borde, son los factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar o de hacer algún cambio en las lentes de contacto de nuestros pacientes si ellos presentan incomodidad o este contact lens discomfort como se definió en el año 2012. Ni el DKT ni el centrado presentan, por ejemplo, ni la ionicidad, ni los depósitos, ni el diámetro de la lente de contacto son factores que tengamos que considerar a la hora de hacer cambios en la lente de contacto para mejorar el confort de estos pacientes. Y también una de las cosas que tenemos que tener muy en consideración es el reemplazo. Es decir, cuanto mayor
más frecuente es el reemplazo, mayor confort, hasta llegar al reemplazo diario. ¿Y qué pasa con los sistemas de mantenimiento, que es el gran olvidado en estos asuntos siempre? ¿Cómo afecta el confort en el uso de las lentes de contacto? Bueno, tenemos que tener en claro cuáles son los componentes que tienen estos sistemas de mantenimiento, y principalmente lo que tienen son biocidas o desinfectantes, surfactantes que hacen de factor humectante también, o quelantes, limpiadores, sales. Es decir, hay una serie de componentes que tienen los líquidos de mantenimiento que pueden afectar al confort, y luego tienen unas propiedades como pH, osmolaridad, viscosidad, tensión superficial, que son también propiedades que podrían afectar al confort de la lente de contacto. Desde el punto de vista de los compuestos o los componentes de las soluciones de mantenimiento, quizá el más importante de ellos son los biocidas. Se ha demostrado que los peróxidos presentan un mayor confort en el uso de la lente de contacto que aquellas soluciones que no son de peróxido, sino que son con biocidas como el poliquat o el PHMB, ¿de acuerdo? Y que se presenta un mayor confort con el peróxido de hidrógeno que con cualquiera de las otras soluciones. En cuanto a los quelantes, que son moléculas que están encargadas de ayudar en la desinfección y en retirar algunos componentes de la lágrima, como el calcio, para que no haya depósitos de calcio, los más típicos son el hepta y los citratos. Se ha demostrado en algún trabajo científico, pero que no tiene la suficiente potencia estadística para sacar conclusiones fuertes, que hay un mayor confort en los usuarios de lente de contacto que utilizan líquidos de mantenimiento cuyos quelantes son citratos, comparados con aquellos que utilizan hepta, que es el quelante más utilizado en los líquidos de mantenimiento. Y en cuanto a los surfactantes y humectantes, que son las moléculas que están encargadas de limpiar y eliminar microorganismos y hacer micelas, por tanto, actuando como humectantes sobre la superficie ocular, se ha encontrado que humectantes como el HPMC, el PVP o el PVA, o incluso el ácido hialurónico, que llevan algunas soluciones de mantenimiento, mejora la comodidad en el uso de la lente de contacto, sobre todo con aquellos que tienen una capacidad más humectante, como el ácido hialurónico. En resumen, en cuanto a los sistemas de mantenimiento, aquellos usuarios que utilizan soluciones únicas que tienen problemas de comodidad, se les puede pensar en cambiar a un peróxido de hidrógeno que mejora esa humectación, o a pasar a soluciones únicas con componentes humectantes, como puede ser el ácido hialurónico, que mejoren esa humectación. Quizás los líquidos de mantenimiento sean los primeros cambios que tenemos que hacer en un usuario que se presenta en nuestra consulta con incomodidad, antes de hacer ningún cambio mayor como el uso, como puede ser material de la lente de contacto o reemplazo. Primero sería el cambio en los sistemas de mantenimiento. Muy bien, para acabar el webinar vamos a ver qué factores ambientales afectan a la comodidad del uso de la lente de contacto. Uno de ellos muy importante es el parpadeo. Con el uso de la lente de contacto, el número de parpadeos disminuye y además aumenta el número de parpadeos incompletos, es decir, en aquellos que no cerramos el ojo por completo, y que va a afectar a la humectación tanto de la superficie ocular como de la lente de contacto, y por tanto es un factor muy importante en el disconfort de la lente de contacto. Un paciente que pasa muchas horas delante de un ordenador con la lente de contacto tendrá más disconfort, fundamentalmente por la pérdida de tasa de parpadeo debido a la concentración de la tarea que está realizando en cerca. La capa lipídica. Cambios en la capa lipídica no presentan ninguna correlación con el disconfort en la lente de contacto, es decir, no es un factor que tengamos que tener en consideración. La estabilidad lagrimal o la evaporación de la lágrima sí tiene un factor importante, es decir, la lente de contacto disminuye la estabilidad lagrimal y, por tanto, aumenta el disconfort del uso de la lente de contacto. Podemos hacer que materiales o líquidos de mantenimiento que lleven humectantes mejoren esa estabilidad. La temperatura de la superficie ocular, a pesar de lo que se pueda creer, no afecta al confort de la lente de contacto, aunque sí es cierto que si utilizamos lágrimas artificiales, y eso lo veremos el martes que viene, que estén frías, es decir, que hayamos tenido previamente en la nevera y la instilamos en el ojo, inicialmente nos da una sensación de confort mayor que
que una lágrima artificial a temperatura ambiente, pero no se ha encontrado una correlación directa en el confort. El volumen lagrimal no presenta ninguna relación con el confort y luego propiedades como la osmolaridad o el pH de la lágrima no presentan ninguna relación. Es decir, principalmente desde el punto de vista de los factores ambientales, los que más afectan son el parpadeo y la estabilidad lagrimal, desde el punto de vista de factores ambientales inherentes al paciente, ¿de acuerdo? Factores ambientales que son paralelos al paciente, por ejemplo, el ojo seco es mucho más prevalente en mujeres que en hombres, pero en el caso de la lente de contacto, el disconfort en el uso de la lente de contacto, no hay esas diferencias, ¿de acuerdo? El martes que viene veremos esas diferencias en el ojo seco patológico en función del sexo, pero en el contact lens discomfort no se han encontrado esas diferencias. En el caso de la edad, como veremos el próximo día, la edad, a partir de los 40-50 años se presenta una incidencia mayor de ojo seco. En el caso del contact lens discomfort, son los jóvenes adolescentes los que presentan una mayor sintomatología durante el uso de las lentes de contacto que los pacientes de grupos de edad mayores. Es decir, los pacientes entre los 15 y 25 años son los pacientes que mayor disconfort en el uso de la lente de contacto presentan, según los estudios clínicos que están publicados. Luego, el uso de medicaciones tópicas que lleven cloruro de benzalconio, por ejemplo, los hipotensores que se utilizan para el glaucoma suelen llevar cloruro de benzalconio, van a provocar una mayor irritación y disconfort durante el uso de la lente de contacto y hay que evitar el instilar ese tipo de gotas con la lente de contacto ya puesta o justo antes de ponerse la lente de contacto. Antihistamínicos orales, antidepresivos o ansiolíticos también pueden afectar al uso de la lente de contacto y lo que es evidente es que nosotros no tenemos capacidad ninguna para decirle a un paciente que deje tomar esos fármacos para mejorar la comodidad de su lente de contacto, pero sí lo que podemos hacer es entregarle una carta que pueda enseñar a su médico, al médico que le ha mandado ese tratamiento, indicándole lo que está ocurriendo con ese fármaco, el efecto secundario que está dando ese fármaco al uso de la lente de contacto y que valore ese médico si hay alguna otra alternativa de uso de fármaco para el tratamiento que tiene ese paciente que pueda minimizar esa incomodidad en el uso de la lente de contacto. Y luego patologías sistémicas como el síndrome de Sjögren, lupus, artritis, que provocan cambios en la superficie ocular que están relacionadas con el ojo seco, como veremos la semana que viene, también van a provocar una incomodidad en el uso de la lente de contacto, como es evidente. Y por último, ambientes contaminados con humos secos, oficinas con calefacciones de aire, cocinas, trabajos al aire libre, por ejemplo, en obras civiles en las que hay mucho polvo en el ambiente, hay mucha arena, esos ambientes van a ser muy propicios para que el paciente presente un disconfort durante el uso de la lente de contacto bastante más acusado que si está en unas condiciones ambientales más propicias. Muy bien, como resumen y como última diapositiva de este webinar, ¿cómo podemos resolver o intentar mejorar la comodidad en el uso de la lente de contacto en nuestros pacientes que tienen esas quejas? Este es un diagrama que aparece en esta guía, en el Contact Lens Discomfort de la TIFOS del año 2012, en la que nos hace un repaso, un diagrama, un nomograma de cómo podemos controlar o mejorar esa incomodidad en el uso de las lentes de contacto. Como yo os he comentado desde el inicio y que son los mensajes que os he ido dejando a lo largo de todo el webinar, el primer cambio que tenemos que intentar hacer es siempre de lo más fácil a lo más complicado. Y, por tanto, el más fácil de cambiar cuando un paciente se presenta con incomodidad por el uso de la lente de contacto va a ser siempre el cambio del sistema de mantenimiento, buscando soluciones de mantenimiento que tengan humectantes y que sean más, que mejoren la superficie de la lente de contacto, o cambiándole a soluciones de mantenimiento basadas en peróxido de hidrógeno que han presentado mejores resultados que otras soluciones únicas que llevan biocidas que afectan a la comunidad porque provocan mayor irritación. Si el cambio de las soluciones de mantenimiento no es posible porque ya está en una de estas situaciones o no mejora el uso de la lente de contacto, pues entonces a lo que tenemos que intentar cambiar son
condiciones ambientales que estén afectando al uso de la lente de contacto. Tenemos que estar seguros de que el ambiente de trabajo o de vida de ese paciente no es el causante de ese malestar, porque aunque cambiemos la lente de contacto, si va a estar en un ambiente muy adverso, va a seguir sintiendo, aunque sea una medida muy pequeña, esa incomodidad al final del día por el uso de la lente de contacto. Por tanto, cuestiones ergonómicas que podamos cambiar, como si trabajamos en una oficina con un ambiente muy seco, pues por utilizar un humidificador, por ejemplo, o utilizar gafas de protección si está trabajando en una obra en la que hay mucho polvo o arena en el ambiente. Pues ese tipo de acciones de mejora de la ergonomía de trabajo las tenemos que tener también en consideración. Si esas cuestiones ergonómicas ya están manejadas, es decir, no podemos hacer cambios en ellas, o los cambios que vayamos a hacer no van a mejorar la comodidad del paciente en el uso de la lente de contacto, entonces nos tenemos que pasar a cambios en el material o cambios en el diseño. Es decir, tenemos que pensar en poner materiales más humectados, materiales más lubrificados, materiales con ratios de deshidratación más bajos o cambios en el diseño. Comprobar si la adaptación es correcta y tenemos que podemos dejar el mismo material, pero una lente de contacto ligeramente más cerrada porque la lente tiene mucho movimiento, o cambiar de diseño a otro fabricante que tenga un borde, por ejemplo, menos redondeado, más afilado, que haga que este confort pueda mejorar. Si después de todos estos cambios que estamos proponiendo, el paciente sigue sin conseguir una comodidad aceptable que no afecta su calidad de vida, pues lo que tenemos que pensar entonces es de cambiar el método de corrección. Y aquí os pongo las gafas, que es el método de corrección que estaríais pensando todos, pero también os pongo la ortoqueratología, que como veremos en el webinar de la semana que viene, la ortoqueratología, que son lentes de contacto, son una indicación o una opción para mejorar la comodidad de los usuarios de lentes de contacto blandas, utilizando lente de contacto. En este caso se utiliza por la noche en vez de por el día, y eso es lo que hace que la comodidad en el uso de la lente de contacto sea mucho mayor, porque por la noche estamos dormidos y no notamos la lente de contacto. Y durante el día vamos a estar sin lente de contacto, viendo perfectamente de lejos y de cerca, sin el uso ni de lente de contacto ni de gafa. Muy bien, pues entonces hasta aquí ha llegado el webinar de hoy. Tenéis mi correo electrónico en la parte de abajo de la diapositiva por si tenéis alguna duda que no queda aclarada ahora en el turno de preguntas, y quedo a vuestra disposición para que me preguntéis las dudas que consideréis. Y muchas gracias por vuestra atención. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Me escucha bien, Gonzalo? Perfectamente. Bueno, tengo algunas preguntas para hacer para ti. Una pregunta aquí. Hasta agora en la conferencia, tú no te has destacado o hablado sobre a tensión palpebral y si creo que eso hace la diferencia en su apreciación, puede ser un factor a más. Es una pregunta muy pertinente, muy adecuada. Evidentemente, cuando nosotros vamos a adaptar lente de contacto, siempre tenemos que adaptar la lente de contacto teniendo bien controlado todos los signos y síntomas que puedan estar asociados al ojo seco patológico. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente al que le vamos a empezar la adaptación de la lente de contacto que presenta anomalías, disfunciones palpebrales, disfunciones de glándulas de meibomio, por ejemplo, meibomitis o dermatitis seborreica, es evidente que ese paciente va a tener que utilizar o vamos a tener que tratar ese ojo seco derivado de esa disfunción de glándulas de meibomio previamente a la adaptación de la lente de contacto. Y esa disfunción aparece después de haber hecho la adaptación de la lente de contacto, sería un factor ambiental, que lo podemos ver, yo creo que en esta diapositiva. Sería un factor ambiental, vamos a ir a las diapositivas a la de la clasificación, que podríamos clasificar, vamos a ver si llegamos, y lo podemos ver aquí.
aquí. En la clasificación, evidentemente, sería un factor inherente al paciente, es decir, sería una enfermedad ocular que tenemos que tratar y que tenemos que tener en consideración, evidentemente. Pero siempre teniendo en cuenta que si es un factor previo al uso de la lente de contacto, tenemos que tratarlo antes de adaptar cualquier lente de contacto. Ok. Bueno, tengo más uma acá. Ok. Cuando se habla del ojo seco, existindo hoy lentes esclerales para córneas regulares, ¿o qué te parece? Repíteme, perdona. Cuando hablamos de ojo seco, Sí, sí, hoy con las lentes esclerales sí, en córneas regulares, usted sí. nos aconseja de qué? De que mantermos nas lentes blandas, irmos directo às esclerales. Vale. Vamos a ver. Eso lo vamos a ver en el webinar de la semana que viene porque voy a hablar de lentes esclerales en ojo seco. La lente de contacto escleral, ya lo adelanto por la pregunta, la lente de contacto escleral para ojo seco está considerada como un tratamiento de ojo seco, pero estamos hablando que está considerada como tratamiento en los ojos secos de grado 4, es decir, en ojos secos severos, cuando estamos ante patologías como Stevens-Johnson, lupus, síndrome de Sjögren, pemphigoides, es decir, ojos secos que tienen una sintomatología muy, muy grave, con dolor, ya no solamente sensación de arena, picor, quemazón, sino con dolor y con ojos que tienen unas tinciones muy severas, tanto conjuntivales como corneales, es decir, tienen un daño de la superficie ocular muy, muy elevado. Entonces, la lente de contacto escleral en esos casos es una indicación para mejorar tanto la sintomatología de dolor como para mejorar la superficie ocular. En un ojo seco regular, una córnea regular en la que el paciente presenta ojo seco por el uso de la lente de contacto blanda, ya no estamos hablando de ojo seco patológico, estamos hablando de lo que hemos hablado hoy, de contact lens discomfort. Y lo que tenemos que buscar son soluciones más sencillas, que es cambiar pues todo lo que hemos visto hoy, o los materiales, o el diseño, o los líquidos de mantenimiento, o factores ambientales que se puedan modificar y mejoren la sensación, o el uso de lágrimas artificiales, pero no pensar en una lente de contacto escleral en un ojo seco del que estamos hablando como hoy, sino hablamos de lente de contacto escleral para un paciente que tiene una severidad en el ojo seco muy elevada, porque probablemente una córnea normal en la que no tengamos un ojo seco severo, sino que lo que tenemos es esta incomodidad en el uso de la lente de contacto, si le ponemos una lente escleral no va a mejorar su comodidad, casi seguro, va a estar muy parecido a lo que estaría con la mejor lente de contacto blanda que pudiéramos adaptar desde el punto de vista de lo que acabo de explicar ahora. Bueno, agora eu tenho uma pergunta, Gonçalo. Hoy en día escuchamos mucho del ángulo de humectabilidad, de la superficie de la lente, que cuanto menor for el ángulo, o lente está más, a superficie está más lisa, está más confortable. Entonces, son muchos dados para decidirmos una adaptación de lente de contacto. Agora, eu te pergunto, verdadeiramente, com os descartes de dia, de 15 dias, de 30 dias dos lentes de silicone hidrogel ou hidrogel, o ângulo de humectabilidade tem uma importância clínica de verdade ou é um juguete mais da indústria? Muy buena pregunta. A ver, no es un juguete de la industria, pero no tiene, no es un factor importante a la hora de la comodidad, tan importante a la hora de la comodidad de la lente de contacto. Es decir, el ángulo de humectación lo que va a afectar fundamentalmente es a la pérdida de transparencia y de calidad óptica de la lente de contacto. Y entonces lo que va a hacer es que el paciente vea mejor o vea peor con la lente de contacto, que es la diapositiva que os acabo de poner ahora mismo en la pantalla, si la podéis ver, ¿vale? Para mí, de todas estas propiedades que tienen las lentes de contacto, que tienen los materiales de las lentes de contacto, el que más afecta a la comodidad en el uso de la lente de contacto es
este. El módulo de fricción. Este sí que tiene mucha afectación a la comodidad de la lente de contacto. Perfecto. Tiene bastante. ¿Y ese es un dato? Dime. Sí. No, porque quería preguntar si es un dato que los fabricantes lo ponen público. No habitualmente, pero ahora las últimas lentes de contacto que están saliendo al mercado sí lo tienen muy en consideración. Es decir, por ejemplo, Bausch & Lomb con la lente ultra. Una de las cosas que más potencia en el uso de la lente de contacto y de por qué es tan cómoda es porque ha aumentado su módulo de fricción o lubricidad, además del de humectación, pero fundamentalmente ha disminuido su módulo de fricción, es decir, es mucho más lubricada la superficie porque tiene más contenido en agua en esa superficie, y esa lubricidad hace que la lente de contacto sea muy cómoda. Por ejemplo, Johnson & Johnson publicita mucho su módulo de fricción porque históricamente sus lentes de contacto tenían un módulo de fricción más bajo que la competencia. Actualmente ya no es tanto así, porque tanto Bausch & Lomb como Alcon, las últimas lentes de contacto que han sacado al mercado, tienen módulos de fricción muy, muy bajitos. Entonces, si el fabricante no lo da de manera directa, hay que pedirlo, y nosotros en nuestras consultas sería uno de los parámetros que tendríamos que tener más en consideración. Fijaros lo que os digo, para mí, a día de hoy, en el uso de la lente de contacto, es casi más importante saber el módulo de fricción que tiene la lente de contacto que saber su DK. Porque actualmente todos los materiales que hay en el mercado, en lente de contacto desechable, tienen unos DKs más que suficientes para no tener problemas de hipoxia o de edema, con lo cual ya no es un parámetro que tenga que tener en consideración, porque me va a dar igual tener 120 que 140. Me da igual, pero el módulo de fricción no. Entonces, es un parámetro que sí que deberíamos conocer todos de la lente de contacto. Agrego una pregunta. Sí. ¿Los test para estudiar el comportamiento de la lágrima sirven para algo? Los test sí, claro, sirven. Lo vamos a ver el martes que viene. Lo que pasa es que no os lo voy a adelantar, porque yo os voy a proponer el martes que viene algún test o alguna combinación de test que no es lo habitual, y vais a entender por qué os lo sugiero. Pero en cualquier adaptación de lente de contacto que empecemos, tenemos que hacer un estudio de la película lagrimal inicial bastante importante, porque si tenemos un ojo seco previo, la adaptación de la lente de contacto se nos va a complicar. Entonces, si tenemos un ojo seco previo, tendremos que detectarlo, tratarlo, hasta la medida que nosotros como optometristas podamos hacer, antes de poner la lente de contacto. O, si no lo podemos tratar, nos va a indicar qué tipo de lente de contacto vamos a tener que adaptar. Por ejemplo, si tenemos un paciente con ojo seco previo, es importante buscar materiales que tengan un ratio de deshidratación bajo, aparte de que le vayamos a tratar, porque probablemente ese paciente estará más cómodo con esa lente de contacto. Entonces, no son unos test que sean críticos para la adaptación de la lente de contacto, pero sí son críticos para saber si en la superficie que la vamos a adaptar a la lente de contacto es adecuada o no. Ok. Bien. Gonzalo, tengo más una pregunta. Es mucho más importante el BUT que el Schirmer, es decir, mucho más importante evaluar la estabilidad lagrimal que el volumen lagrimal. Eso ya lo dejo de adelanto para el martes que viene. Okay. Gonzalo, tengo más una pregunta. Sí, las que hagan falta. ¿No es una mala elección casarse con un único laboratorio? ¿Es mejor poder probar y cambiar también las pruebas de la adaptación? Absolutamente. Es lo peor que puedes hacer. Monogamia con un laboratorio es lo peor que puedes hacer. Entre otras cosas, por una razón fundamental. Los laboratorios, y de una manera que es muy legítima, y que yo, si estuviera y trabajé en laboratorio, defendía, y si fuera el laboratorio defendería, porque
el laboratorio tiene sus intereses. Los laboratorios todos intentan sacar lentes de contacto con las mejores propiedades ópticas y de material posibles, pero con la mínima variación de parámetros posible, para que la misma lente de contacto valga para muchas personas. Entonces, hoy os he dicho que uno de los factores fundamentales que afectan a la comodidad es el movimiento de la lente de contacto. Sí. Si yo trabajo con un laboratorio que tiene una lente de contacto desechable, que solamente tiene un radio de curvatura y por tanto solamente tiene una ságita, y con esa lente de contacto mi paciente tiene demasiado movimiento y es el factor que hace que esté incómodo, si solo trabajo con él, no le puedo dar solución a mi paciente. Necesito trabajar con alguien que me dé una lente de contacto algo más cerrada, porque si no, a ese paciente no le puedo dar servicio. Hace 15 o 20 años sí, porque los laboratorios fabricaban casi customizado. Podías jugar con los radios, con los diámetros, pero ahora no puedes jugar con las geometrías. Con lo cual, si quieres jugar con las geometrías, necesitas diferentes laboratorios. Perfecto. Una pregunta más. Las que hagan falta. Gracias. Ya estoy despejado, ¿sabes? Ya da igual. Lo de la topografía dinámica, ¿Sí? ¿es un aparato especial? No, es un topógrafo. Ahora mismo tenemos 2 topógrafos en el mercado que yo conozca, no sé si hay alguno más, y si lo hay, perdonadme por obviarlo, pero que yo conozca, hay 2 topógrafos en el mercado que son capaces de hacer topografía dinámica. Te pueden hacer una topografía a lo largo de tiempo, hasta 20, 30, 40 segundos seguidos, en función del vídeo que tú quieras grabar, que incluso te miden el tiempo de rotura lagrimal. Uno de ellos es el Medmon, es de Medmon, es el Medmon E300, que es la topografía que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, y el otro topógrafo es de Oculus, que es el Keratograph 5M, Ajá. que también te hace topografía dinámica. Cualquiera de los dos te hacen topografía dinámica. ¿Y el ácido hialurónico? Sí. ¿Permanece más en la superficie del lente que otros agentes humectantes? Depende de la viscosidad. Es decir, no es una cuestión tanta de la molécula, sino es más de la viscosidad de esa molécula. Cuanto más viscosa sea la molécula, más tiempo va a estar en la superficie ocular de ese paciente. Pero no va a permitir una visión tan clara. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, estas imágenes que estás viendo ahora pertenecen a un estudio en el que hemos evaluado el tiempo de residencia de solución salina, ácido hialurónico al 0,1, al 0,2% y al 0,3%. Cuanto más concentración, más viscoso es. Y el tiempo de residencia en la superficie ocular fue aumentando de manera gradual en función de la viscosidad. La salina, por ejemplo, al minuto de haberla instilado ya había desaparecido por completo, el 0,1 a los 3 minutos, el 0,2 a los 5 minutos y el 0,3 a los 10 minutos todavía teníamos su presencia en la película lagrimal. Pero los pacientes preferían el ácido hialurónico al 0,2% porque no perdían calidad de visión durante los primeros 5 minutos de uso. Y en cambio con el 0,3 la calidad de visión de los pacientes empeoraba. Bien, clarísimo. Entonces, depende de la viscosidad, no tanto de la molécula. Sí, entiendo. Además, debe haber que probar, para cada paciente debe preferir alguna diferente. Hay que tener una variedad. Exacto. Aquí sí que tenemos un problema importante porque aquí los fabricantes sí que no te dicen la viscosidad de su lágrima artificial. Incluso, vamos, estoy seguro que le preguntas a los comerciales de cualquier fabricante de lágrimas artificiales por qué valor de viscosidad en Poissons tiene su lágrima y no tienen ni idea. Con lo cual, si tienes una lágrima con hipromelosa y otra con ácido hialurónico y no sabes cuál es la viscosidad, pues es difícil saber cuál va a tener mayor tiempo de residencia. Simplemente hay que probar. Efectivamente. Así como con los materiales de lente de contacto.
Sí, lo que pasa es que en los materiales de lente de contacto es más fácil encontrar la información de las propiedades de los materiales que, por ejemplo, esta propiedad de viscosidad de las lágrimas artificiales. Lo que pasa que también hay variedades, hasta de pacientes. Yo lo que encuentro es que puede cambiar incluso la altura a la que pongan su pantalla del ordenador. Y eso cambia el parpadeo. Entonces, claro, está claro. esta combinación de factores que efectivamente, ese factor sería lo que estábamos hablando aquí de un factor ambiental. Pues estamos hablando de factores ambientales aquí, vamos a ver, aquí, del parpadeo. Evidentemente, si tenemos una reducción de la frecuencia de parpadeo y de parpadeos incompletos, pues lo único que podemos hacer aquí son dos cosas. O obligarle a parpadear o que mantenga la apertura palpebral lo más pequeña posible, y una de las opciones es la que comentas tú, Daniela, el poner la pantalla de ordenador por debajo de la posición primaria de mirada. Pues que a veces se la cambian forzadamente, no sé si les ha pasado, por cambiarles la postura de la espalda, se las levantan y ahí hay pacientes que pueden tener distintos síntomas a partir de la posición más alta de la pantalla. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso ocurre más a menudo de lo que parece. Sí, sí, es así. Bueno, tenemos a última pregunta, ¿ok? Perfecto. La disfunción de la glándula de meibomio y los lentes, y los lentes están indicados en este tipo de patología. ¿Qué opinas? Sí, sí, sí. ¿Por qué no va a estar indicado? La cuestión es cómo se maneja esa disfunción de glándulas de meibomio previamente a la adaptación de la lente de contacto para minimizar los signos de esa disfunción de glándulas de meibomio. Y lo segundo, ahora mismo tenemos materiales en el mercado de lente de contacto que nos puede permitir tener un uso medianamente normal con difusión de glándulas de meibomio. Lo que nos tenemos que quitar de la cabeza es la idea de que una adaptación de lente de contacto no es adecuada si el paciente no está 8, 10 o 12 horas con la lente de contacto. A lo mejor ese paciente de glándulas de meibomio, con disfunción de glándulas de meibomio, le adaptas una lente de contacto que solo aguanta con comodidad 4 horas, pero son suficientes para su vida. Y por tanto esa adaptación sería exitosa. Perfecto. Esto mismo. Perfecto. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu presentación. Fue un lujo, fue excelente. Daniela, muchas gracias. Todos que están en la plataforma ahora, una excelente noche, buen descanso. Y ahí estamos, la próxima semana. Muy bien, un placer. Gonzalo y Sergey, muchísimas gracias. Gonzalo, completísimo, estuvo súper bien. Creo que va a ser un placer seguirte escuchando la próxima. Y estas conferencias van a ir quedando guardadas en el sitio web de bostonlentesgp.com, donde hemos priorizado la educación para los adaptadores de lentes de contacto que realmente profundizan para tener mejor adaptados a sus pacientes. Así que los esperamos para el próximo martes a la misma hora para escuchar a Gonzalo Carracedo nuevamente sobre ojo seco. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, a todos igual. Buenas noches. Abrazos. Buenas noches. Chao. Adiós.